Néstor, a ti, muchísimas gracias a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. 5:30 de la tarde. María Camila, ¿de dónde sale la expresión impugnatón? Néstor, es que me imagino por la orden del presidente Gustavo Petro a todos los testigos del pacto histórico impugnando porque sí. Es buena definición porque viene de tutelatón. Claro. Se volvió Plantón. la manera para describir Néstor, lo que pasa y yo creo que ese en efecto en cadena. Y yo creo que es un plan urdido desde hace meses por el presidente de la República, porque lo que nos acaba de decir el presidente del Consejo Nacional Electoral es que hay 700 y pico mil testigos. Es decir, ¿cuántos de esos son y de del pronto pacto? Más, Felipe, porque el plazo se vence mañana. Pero entonces le voy a decir, vamos a tener casi pero ¿cuánto? 800.000 Es decir, testigos. o sea, la orden está dada. Le voy a dar el dato, Felipe, pero creo que la mayoría de los testigos no son del pacto, porque el que menos ha acreditado. Pero ¿cuántos es el hay? pacto. ¿Cuántos tiene el pacto? No, ya le voy a dar el dato, Felipe, pero lo que le quiero señalar es que todos los partidos políticos, viendo lo que pasó hace 4 años, se dieron cuenta de la importancia de tener una robusta estructura de testigos electorales, que está bien, eso está bien, no la impugnatón, pero sí está bien que haya testigos que verifiquen en la mesa que las cosas se hagan bien. Todos los partidos han disparado el número de testigos pero electorales. Es que la figura de los testigos electorales existe desde siempre y ¿Sí? Está bien que haya testigos. Claro. Hay testigos en un matrimonio. Hay testigos Pero fíjese lo en que pasó, cualquiera. claro. Fíjese lo que pasó. Padre, No, yo estoy no. equivocado. Pero, de hecho, en el matrimonio no, se exigen claro, testigos. pero fíjese lo que pasó hace Bueno, por 4 eso, años y eso es a lo que voy. La figura del testigo. Hubo una situación que además es contraevidente frente a lo que dice el señor presidente, y es que al pacto histórico le aparecieron menos votos porque se diligenciaron mal algunos C14 por parte de jurados con las bolitas y las rayaduras y las enmendaduras, y por cuenta de que había testigos, impugnaron las mesas y fueron en el escrutinio y recuperaron 4 curules. Ese ejemplo... No, eso no es cierto. Claro no, que eso sí, no es cierto. claro Así que es no cierto, pasó. claro que es cierto. No, así no pasó. No, es que yo creo que hay mucho desconocimiento del procedimiento pero claro que electoral, es cierto, comenzando por el Héctor. presidente de la Pues, República. No, las 4 curules del pacto histórico no se las asignaron por cuenta de las impugnaciones en las mesas, no. En el escrutinio. Porque ahí no hubo el problema. Yo creo que vale la pena, Néstor, hacer un proceso pedagógico de verdad. Un proceso pedagógico de verdad. Mire, cuando se cierran las urnas y los jurados pues empiezan a hacer su labor, comienza el escrutinio comienza en la mesa, no es después. Los jurados hacen no un preconteo, como lo dice equivocadamente el doctor Quirós, los jurados hacen un conteo, abren el cajón, la urna, cuentan los votos y registran lo que contaron en un formulario, que es el famoso E14. Ese es el primer conteo, eso no es un preconteo. El preconteo es lo que ocurre cuando, ahora sí, hasta ahora no ha intervenido ninguna empresa privada, como dice el presidente Petro, han intervenido unos ciudadanos escogidos al azar, que no se conocen entre sí, que forman parte de partidos políticos distintos o incluso que pueden no ser sufragantes, en fin. Después de que esos señores hacen eso y cuando lo están haciendo y están registrando, hay unos testigos electorales que están mirando, y cuando encuentran que en ese conteo puede haber problemas porque están, lo que ustedes están diciendo, registrando equivocadamente el número de votos que aparecen o asignándole más a uno que a otro, en ese momento los testigos electorales pueden, Néstor, mire, impugnar el resultado. Hasta ahí no ha participado en ningún momento la Héctor, empresa privada. En el preconteo participa en la transmisión, Disproel, claro. En la transmisión de es que datos, eso Héctor. no es lo que yo estoy diciendo está ocurriendo en la mesa. Por en eso, la mesa. Es que están No hay diciendo, Héctor, los perdón, que están cuentan diciendo son lo los mismo, jurados están de diciendo- votación. Y el jurado transmite por teléfono, por Disproel, para el preconteo. Miren, Están diciendo exacto, lo mismo, es que están diciendo lo mismo de manera diferente. Uno es el conteo ahí en la boca de la urna, que es ¿cierto? el inicio del escrutinio. Pero el problema Y otra fue en la cosa es el transmisión de preconteo, que datos. es informativo. Hace 4 años el problema fue en la transmisión de datos y eso hay que entenderlo. Miren, yo entiendo que esto genera todas las sensibilidades, pues porque el presidente genera rechazos y el pacto histórico tiene adeptos muy beligerantes y en fin, pero quitémosle el nombre y el apellido a esta discusión. Hablemos del nuevo liberalismo, porque al nuevo liberalismo le pasó lo mismo en el 2022. ¿Qué pasaba? Los formularios C14 en el 2022
tenían a dos partidos que llevaban lista cerrada, que eran el Nuevo Liberalismo y el Pacto Histórico, al final de la cola, o sea, básicamente al final del documento. Pues resulta que cuando, a través del mecanismo que ofrecía Thomas Gregg, que era la empresa encargada de la transmisión de datos, esto no tiene que ver con los jurados, esto tiene que, porque los jurados hicieron bien su tarea. Disproel es esa empresa. Exacto. Y entonces los jurados llenan bien los formularios, los jurados cuentan bien, pero al momento de transmitir los datos, esa parte que estaba abajo no aparecía. Es decir, en la transmisión de datos quedó, digamos, entre comillas, mal escaneado. Y no poquitas, quedaron miles de formularios E14 mal escaneados. ¿Cuál fue el resultado de ese mal escaneo? Nada más y nada menos que se le perdieron 4 curules de 20 al Pacto Histórico. 4. O sea, casi que se le perdió el 20% de la votación. Y le aparecieron a los... No, pero no le aparecieron por obra y gracia del Señor. Permíteme, Héctor. Héctor, pero me permiten... El escrutinio... No le podemos permitir que diga una cosa que confunde. Y no le aparecieron por obra y gracia del Señor. Le aparecieron porque el Pacto Histórico realizó un operativo logístico de impugnación y de apelación de esas mesas. Y esas mesas... Y contrató. Es cierto. Sí, Héctor, pero es que tú, ¿por qué quieres tapar la realidad? Yo no sé qué interés tienes en esto para tapar la realidad más evidente. No. El Pacto Histórico, mire. Y me respeta. Yo no hablo aquí porque tenga interés en nada distinto de decirle a los oyentes lo que es correcto. Y lo que es correcto es que los jurados contaron, como usted mismo está diciendo, consignaron en las actas los datos en forma correcta. Hasta ahí termina, digamos, un proceso oficial de una fase del proceso de escrutinio. Inicia un proceso de transmisión de los datos, en el cual ya no interviene una autoridad electoral y precisamente por eso ese proceso no es oficial, porque no interviene una autoridad electoral, sino unas empresas privadas que prestan el servicio de transmisión de los datos. En el caso particular, pero Néstor, déjeme explicar. Pero déjeme explicar porque... Entre su versión con la que yo estoy de acuerdo. Es que no son versiones, son hechos. Le estoy diciendo que yo estoy de acuerdo, pero es que la otra es la versión del presidente Petro, de Bolívar. Pero es que aquí la está repitiendo Ricardo y Luis Ernesto. Ambos están diciendo que los testigos impugnaron el acta y los testigos no impugnaron nada, entre otras cosas porque el proceso que se había hecho frente a los testigos, como ambos lo están diciendo, se hizo en forma correcta. Pero entonces los Héctor, testigos, yo no estoy diciendo que los testigos impugnaron el acta. Permítame, Luis Ernesto, la forma como se recuperaron esos votos. Permítame, Luis Ernesto, explicar lo que pasó, porque veo que no sabes bien lo que pasó. Entonces, los jurados, hasta el momento en el que estaban los jurados y los testigos presentes, todo funcionaba correctamente. Y por eso los testigos no impugnaron hace 4 años las mesas de votación, no las impugnaron. En el proceso de transmisión de datos pasó lo que Luis Ernesto dice, que es que al momento de escanear las actas, los formularios quedaban muy abajo los datos del Nuevo Liberalismo y del Pacto Histórico, y por lo tanto en el preconteo, que no es oficial, salían menos votos para esas dos organizaciones políticas. Nadie impugnaba, porque en ese momento nadie impugna, no es el momento de impugnar. Cuando llegó el momento de la segunda fase de los escrutinios que se hace con las comisiones escrutadoras, al día siguiente, no se hace el domingo por la tarde, sino al día siguiente, en ese momento dijeron, oiga, en el preconteo transmitieron mal los datos, y los miembros de las comisiones escrutadoras, que son unos jueces, no son empresas privadas, son unos jueces, dijeron, sí, verifiquemos, efectivamente aquí transmitieron mal los datos, y entonces ellos hicieron la sumatoria correcta. Nadie tuvo que impugnar nada. Eso no es cierto. Héctor, es que es muy malo estarle dando la razón al presidente Petro de que hay que impugnar las actas, porque eso no opera de esa manera. Pero la única razón por la cual diciendo que al Pacto Histórico le iban a quitar 4 curules y que le aparecieron por la operación de impugnación. No es cierto, nada de eso. Le aparecieron porque tenía el operativo de testigos electorales y porque tenía una empresa
que documentaba y hacía simultáneamente transmisión de los datos y recibía por parte de los testigos electorales, ¿no? Porque no fotografías. ¿Dónde la sacaron para pagar los testigos? De hecho, exactamente, como dice Ricardo, de hecho, parte de la investigación que tiene por superar los topes es justamente por haber contratado esa empresa que le permitió identificar en qué mesas de votación habían hecho mal la transmisión. Entonces esto no pasó por obra y gracia del señor, como sugiere Héctor, sino pasó porque hubo un mecanismo de control, y por eso es entendible, después de semejante chasco donde le quitan el 20% de la votación al pacto histórico, que el presidente y los miembros del pacto histórico quieran estar muy encima y muy alerta sobre el proceso. ¿Está diciendo algo ilegal el presidente? No, está diciendo, estemos muy alertos y de manera preventiva impugnemos. ¿Eso tiene algún efecto perjudicial para la elección? No. Cualquier testigo de cualquier partido puede ser exactamente lo mismo. No veo cuál es el problema. Sí está diciendo algo ilegal porque él no es el jefe de un partido político, sino el presidente de la República. Entonces sí está diciendo algo ilegal. Está interviniendo indebidamente en el proceso electoral. Es que yo no veo, a mí realmente me alarma que estemos justificando las actitudes del presidente Petro, justificándolas en una historia que no es cierto como la cuentan, y que en el día de hoy tampoco ocurre como dicen que puede ocurrir. En abstracto, las dudas, la revisión, pues bienvenidas. Si el sistema electoral es sólido, no van a cambiar los resultados electorales. Le iba a decir, Héctor, hay una aclaración que hacer. Andrés, usted que ha cubierto todo este tema electoral, a diferencia de años anteriores, aquí los formularios C14 también van a ser controlados por los testigos electorales puestos por los partidos. Sí, digamos. Por lo menos para Senado. Por lo menos para Senado, primero, los testigos siempre tienen la oportunidad de tomar fotografía, de poder verificar el E14. Se suman varias novedades este año, Néstor. La primera, se van a publicar las 3 tirillas de los C14. Lo hemos mencionado varias veces, el de delegados, el de transmisión y el de claveros. Es un tema muy técnico en el que desafortunadamente conteo, preconteo, escrutinio, correcto, tirillas, formularios E14, reproducciones, iteraciones, en todo esto, cortesía de las dudas del señor presidente. Correcto. Entonces, al publicar esas 3 tirillas de 14, se garantiza que sea la misma información la que se publique y se pueda verificar. Segundo cambio, nos lo informaba el registrador delegado Jaime Hernando Suárez. Por primera vez, para corregir de pronto lo que ocurrió hace 4 años, que mencionaban que los logos de las listas cerradas aparecían más abajo y de pronto que en el escaneo no aparecían, este año el E14 va a estar por partido. Es decir, el pacto histórico va a tener su E14 con sus 3 tirillas, el nuevo liberalismo con sus 3 tirillas, el Partido Conservador con sus 3 tirillas, para garantizar esa diferencia es importante, no van a estar todos los partidos en un formulario E14, sino que cada partido va a tener su E14 separado. No hay lugar a dudas ni lugar a que si se ubicó al final del formulario no se cuenten los votos. Exacto. Entonces, E14, publicado las 3 tirillas, cada partido va a tener su E14 y se les permite, por supuesto, como siempre, la fotografía del formulario para hacer comprobación y contraste. La impugnación, como lo mencionaba el presidente Quirós, es por unas motivaciones que están amparadas en la ley netamente. Muy bien, Andrés, gracias. Pero Néstor, 7 de la mañana, 30. Pero entonces no hay cómo hacer fraude, Néstor. Déjeme hacer es que el tema de fondo es, con lo que está explicando Andrés y explicó el presidente, perdón Héctor, y el presidente del Consejo Nacional Electoral, no hay cómo hacer fraude en el sistema electoral colombiano, así Petro insista en eso. Yo creo, Felipe, esa conclusión a mí me gusta mucho y me gusta especialmente en este momento que me parece a mí insólito que el presidente Petro, su grupo político que ganaron las elecciones de hace 4 años, están denunciando increíblemente fraude y que ellos nos salvaron del fraude. Pero y el además, presidente Petro, que ha sido senador, alcalde de Bogotá, representante a la Cámara, que ha ocupado todas las dignidades en el Estado colombiano, dice que este sistema electoral no le parece confiable. Pero es que es con un argumento falso, Néstor, que no podemos dejar que la gente crea que aquí ocurre. Él insiste en que hay una empresa privada que es la que decide cuál es el resultado de las elecciones. La empresa privada no participa en el proceso de escrutinios, presta una labor logística de transmisión de los datos
que es distinto. El conteo de los votos lo hacen en la mesa unos jurados, con unos testigos de todos los partidos políticos. Después de que esas personas cuentan, envían esos resultados a una comisión escrutadora que está conformada por jueces y notarios, Héctor, no por temas Gregan Sons. Y después Héctor, le envían eso al Consejo Nacional, Electoral. En ninguna parte. Fútbol. No, pero es que el árbitro sí es una autoridad, Néstor. Thomas Greganson no es la autoridad. Esto es como si le echaran la culpa del resultado del partido al que pone al que abre las puertas o al que pone los avisos de publicidad en la cancha. Bolas al ejemplo que le voy a poner. Es como si el fabricante de los pitos termina siendo el responsable del penalti mal pitado por el árbitro. Pero además, Néstor, mire, en realidad en las mesas, además lo que ocurre no es propiamente una cosa que se llama impugnación, sino una cosa que se llama reclamación, que son la que hacen los testigos, y ha ocurrido en otros momentos que ha habido reclamaciones masivas. El partido Mira hizo una reclamación masiva en el año 2014, si no recuerdo mal, o en el 2018, que es, entre otras cosas, la que permanentemente menciona el presidente Petro. Hizo una reclamación masiva y efectivamente logró recuperar unos votos como producto de ese proceso, y el Consejo Electoral anuló las elecciones, anuló el escrutinio, porque, entre otras cosas, la reclamación a lo que conduce es a una solicitud de nulidad del resultado electoral. No es impugna y ya, no. La razón por la cual impugnan o reclaman es porque eso lo tienen que llevar después a un proceso de nulidad electoral, que fue lo que hizo el Mira en el año 2018. Mire lo que dice la ley. Para que una reclamación sea válida y tramitada, esto me lo comparte la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, que seguramente la prestigiosa MOE, de las que más conoce el sistema electoral colombiano. Es un documento de ellos, de ruta electoral. Para que una reclamación sea válida y tramitada, debe cumplir los requisitos formales previstos en la normativa electoral. En particular, debe presentarse por escrito mediante el formulario E25 y contener pretensiones claras, concretas y específicas, fundamentos fácticos y jurídicos con exposición de los hechos y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, sustentada en una de las causales legales, aporte de los medios probatorios pertinentes, los cuales en el marco de los escrutinios se circunscriben a los documentos electorales. Eso quiere decir, Ricardo, no es subjetivo. Un jurado no puede impugnar porque sí, que era la pregunta que le hacía al presidente del Consejo Electoral. Aurelio, señor. Néstor, pero yo, más allá de los tecnicismos, que hay que agregar que también en los escrutinios se pueden hacer reclamaciones, que también en los escrutinios se puede decir, tal mesa me la revisan, la mesa, todo eso puede pasar, y este sistema es un sistema que en general está bien blindado, con errores, por supuesto, como todo en la vida. Pero a mí la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿cuál es el interés del presidente Petro en insistir en que va a haber fraude? Es que realmente yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que le interesa? No sé. ¿Por qué quieres desestabilizar el país de esa manera? Una cosa es que haya escrito 30 trinos, que es lo que ha escrito hasta ahora, dudando del sistema electoral. Anoche interrumpió la programación de televisión en una alocución, con el formalismo de una alocución, para dudar del sistema electoral. Porque quiere generar caos. Eso es lo que le gusta al presidente, que primero que uno hable de él, o sea, en general el país, no yo, ustedes 3 o 4, ¿no? Él quiere generar caos. En ese ambiente es que Petro se siente confortable. Porque tuvo una mala experiencia jugando con la democracia, porque el que dice ser un demócrata está jugando, entre comillas, en materia grave con la democracia colombiana. El presidente de la República era el garante que iba a decir, mire, colombianos, vamos tranquilos a votar, hay un sistema, hay una registraduría, todo. Lo del código fuente también dice mentiras de que no conocen el código fuente. No, hay veedores de los partidos que ya tienen el código fuente y lo están revisando. Auditores se llama específicamente. ¿Por qué crear ese clima de zozobra? ¿Por qué tratar de crear esa inseguridad frente al resultado electoral? Porque de verdad, Néstor, es que es inexplicable. Eso no pasa en ningún país del mundo. Su pregunta, Aurelio, que me parece buena, se la traslado al presidente, que Aurelio le pregunta por qué las ganas de sembrar cizaña. 7 de la mañana. Pero para que haya claridad, señor Néstor, mire,
los dos ejemplos que se mencionaron acá, el del 2022 del Pacto Histórico, recuperando 4 curules, o el Mira en el 2014. Lo que demuestran es que la elección no la conducen máquinas, ni softwares de Tomás Grego, como se llama en las empresas. La conducen ciudadanos de carne y hueso, testigos electorales y jurados electorales que no tienen ninguna agenda política distinta, que se cuide de la democracia y se cuenten los votos. Y por eso se recuperan los votos, porque el sistema no es solo de una máquina, sino involucra a personas de carne y hueso que van a cuidar su democracia. Y que sea esta la oportunidad, Néstor, para disculparme con Héctor, que fui ahora injusto en el argumento cuando hablé sobre un posible interés que tuviera, no al lugar. No, señor, tranquilo, Luis Ernesto. Calenturas, no hay problema, calenturas, digo sí, simplemente. Sí, no pasa nada, ni más faltaba, pero es que, y yo también quizá he levantado la voz esta vez, pero es que a mí me angustia que realmente los ciudadanos se lleven, digamos, la impresión de que hay un proceso electoral endeble, que los resultados van a ser inciertos, y eso es muy grave, y no hay ninguna razón para argumentar sobre eso. Lo que está diciendo el presidente Petro demuestra ignorancia del presidente en el proceso. Él cree que Thomas Greganson cuenta los votos y resulta que no los cuenta. Y en el pasado, los ejemplos que hemos traído, el que trajo Luis Ernesto del Pacto Histórico hace 4 años, o el que yo menciono del Mira de hace 8 o 12 años, lo que prueban, como dice Luis Ernesto, es que el sistema funciona, que cuando hay errores, que cuando hay equivocaciones, de buena o de mala fe, hay mecanismos para remediar esa circunstancia y para que al final el resultado sea lo que los ciudadanos quisimos que fuera. El presidente le atribuye lo de hace 4 años, que fue un error reconocido 3 días después. Lo de hace 12 años del Mira, un error reconocido después por el Consejo de Estado, lo atribuye a fraude y al concepto de mala fe. Como ciudadano, me deja entender lo que he escuchado aquí de mis compañeros. Entonces, uno, Néstor, malo la sospecha. Es decir, generar sospecha, eso no está bien. Y no está bien que lo haga menos alguien a quien todos tenemos que respetar, como el señor presidente. Pero 2, si impugnan, mejor, los resultados van a ser claros y contundentes, porque el sistema está bien organizado. Esa es una buena y si me permite decirle, Néstor, señor, los testigos electorales en la mesa y los testigos en las comisiones de escrutinio logran, a través de la verificación, que en esos mismos C14 se deje consignado si hubo algún tipo de recuento o si tuvo que ajustarse algún resultado en el recuento, Néstor. Son las 7 de la mañana, 43 minutos. Estás escuchando Blue Radio.